He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto es Pasos de Fe, con Margarita Torres. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos de este su programa Pasos de Fe. En esta mañana, pues, los invito a orar para que el Señor sea bendiciendo, pues, sus vidas y esta programación de este día, que esta enseñanza sea de grande bendición para cada uno de vosotros, mis queridos hermanos y amigos. Padre, gracias por este tiempo precioso que me das, Señor, en tu presencia, Dios amado. Padre, creyendo que tu palabra no llega vacía a ningún corazón, Señor. Tú usas, Padre, tu palabra y todos los medios, Señor, para que las personas puedan escuchar, Señor, y sus vidas sean unas vidas transformadas por tu palabra, Señor. Porque no hay nadie quien transforme, Señor, sino tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Gracias te doy por este tiempo que vamos a tener en tu presencia, Señor. Oh Padre, yo te pido que seas tú bendiciendo las vidas, Señor, preparando cada corazón necesitado, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú seas propicio a sus necesidades en este día. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. A Dios sea la gloria. Amén. En esta mañana, pues, vamos a traer una preciosa enseñanza, y como tema le he puesto, Dios usa las circunstancias, en el libro de Hechos 16 al 34. Quiero leer unos cuantos versículos para poder entrar en la enseñanza. Usted en su casita puede abrir las escrituras y leerlos, pues, en el libro de Hechos 16 al 34. Y la bendita palabra de Dios dice así: Aconteció que mientras iba a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoselos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo, dice. Vamos a dejarlo hasta el 24. Hermanos, comprender que Dios puede usar las circunstancias adversas para ganar a los perdidos. Y estas circunstancias adversas vemos aquí en el libro mismo que hemos leído, del 16 al 18. Satanás no permitió que el ministerio de Pablo en Filipos pasara inadvertido. Los versículos 16 y 17 informan la conducta de una joven que estaba esclavizada por Satanás, y que unos hombres malvados la usaban como instrumento para hacer dinero. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Mientras que Pablo y Silas, como dice la Escritura, iban a la oración, le salió al encuentro esa muchacha que daba voces, y lo hacía por mucho tiempo.
Entonces estos hombres, decía ella, son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Pablo, aquí veo, hermanos, que le desagradó esto lo que decía la muchacha, este testimonio que daba ella acerca de ellos. Este testimonio no provenía realmente de lo que ella podía sentir, sino, como dice la palabra de Dios, que tenía un espíritu de adivinación. Provenía este testimonio de una fuente satánica, de una fuente demoníaca. Jesús, en el libro de Marcos 1, 2 y 3, le ordenó a los demonios que callaran cuando dieron testimonio acerca de él. Después de varios días, Pablo se cansó, como dice, de sus gritos, y volviéndose y hablándole al demonio, Pablo le ordenó que saliera de ella, y de inmediato salió, y fue librada de esa influencia satánica. Hoy día, quiero decir algo, hermanos, en la sociedad actual vemos un interés cada vez mayor en diversas prácticas del espiritismo y ocultismo en general. En este tiempo hay muchas radios y televisiones que anuncian sus servicios con la esperanza de atrapar a personas solitarias que andan en busca de soluciones a la vida. Y muchas veces usan la palabra de Dios como una fuente para que engañar a las vidas de las personas cuando no se conoce la raíz, vamos a decir, de quién procede la palabra, ni se conoce tampoco la institución, vamos a decir, este es el Ministerio Internacional Nueva Vida, y es un ministerio de renombre donde predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a donde se vive para el Señor. Pero hay muchos que por el hecho de que anunciar unas cuantas palabras de las Escrituras, y como las personas andan en busca de soluciones para sus vidas, entonces llegan al engaño. Y en esta mañana le quiero decir, hermanos, que eso es lo que está sucediendo. Y la gente, cuando en este espíritu de error recibe esta palabra, esas personas nunca pueden salir de la situación donde el enemigo los ha metido, porque es una palabra. Por eso fue Pablo que nunca quiso aceptar esta palabra de la boca de esta muchacha, porque Pablo tenía discernimiento, y es importante el discernimiento para poder entender quién me predica, en qué espíritu me está predicando, para de esa manera poder recibir. Y cuando usted recibe una palabra en un espíritu verdaderamente de santidad, de una persona que vive para el Señor, usted va a ser cambiado. Porque la palabra de Dios va a recibirla con alegría, la va a recibir con agrado, la va a recibir usted, y su vida va a cambiar. Las soluciones van a venir a su vida sin necesidad de meterse en cosas pues que lo van a atar más y lo van a llevar pues a tener unas vidas delante de la sociedad y delante de Dios, unas vidas vacías, unas vacías, como dice el Señor, vacías. Y por eso en esta mañana, pues, con la autoridad que Dios me ha concedido de predicar su palabra, yo les digo, en la sociedad esto es lo que está pasando cada día. Estas prácticas del espiritismo y del ocultismo no son viejas, no son nuevas, son tan viejas que desde la antigüedad se practica todo esto, pero ahora le han dado un auge más diferente porque lo maquillan a Satanás con palabras pues disfrazadas para que las personas sean engañadas. Así como esta muchacha decía que era Pablo y Silas, siervos del Dios Altísimo,
y predicaban el evangelio del reino, así también hoy día hay muchas personas que dicen ser espirituales, pero ¿qué clase de espíritu es el que predican? ¿Qué clase de santidad es la que predican? Y entonces es allí donde las personas que no conocen las escrituras no se han molestado nunca en venir y escudriñar la palabra de Dios, aunque quizás muchos no la entiendan, porque es verdad, la palabra de Dios se entiende a través del Espíritu Santo. Déjeme decirle, cuando usted venga y reciba a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor le da esa libertad, vamos a decir así. El Señor lo sella con su Santo Espíritu para que usted pueda entender su palabra y cambiar cada día su modo de vivir, que es lo que trae la palabra de Dios al hombre, hacer cambios de vidas. Aleluya. Entonces, como digo, buscan personas que las atrapan, personas solitarias que andan en busca de soluciones a sus vidas. Hay dos fuentes de conocimiento espiritual: Dios y Satanás. Pero la verdadera profecía bíblica viene de Dios, como les decía. La adivinación y el ocultismo tienen su origen en Satanás. Vuelvo a repetir. La adivinación y el ocultismo y la hechicería tienen su origen en Satanás. En el versículo 19 podemos ver, dice, cuando Pablo expulsó ese espíritu inmundo de la muchacha, sus amos se dieron cuenta de que había perdido la fuente de sus ganancias. Aquí en el versículo 22 y 23. Entonces, ¿qué fueron estos hombres? Como dice la Escritura, los encarcelaron, los ataron, los pusieron en lo más profundo de una celda. Pero sin embargo, Pablo y Silas no se atemorizaron por esto. En el 25 vemos el poder de la alabanza. Vamos a leer nuevamente el versículo 25. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El poder de la alabanza es importante en los momentos que vivamos afligidos por circunstancias que quizás en estos momentos usted está atravesando. Haga como Pablo y Silas. Ellos no se amedrentaron porque sabía que dentro de ellos había uno poderoso que se llama Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros entendemos que dentro de nosotros vive el Señor, no podemos andar con temor por lo que nos puede suceder, porque mayor es el que está con nosotros, dice la palabra de Dios, que el que está fuera de nosotros. Si el que está con nosotros es Dios, entonces Él va a direccionar nuestras vidas. Él va a direccionar mi caminar y voy a estar, aunque esté como quien dice entre rejas, como estuvo aquí Pablo y Silas. Ellos no se amedrentaron. Ellos tuvieron la satisfacción de adorar y bendecir en esos momentos de aflicción a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Muchas personas quizás en sus momentos de aflicción, en lugar de meditar en el Señor, quizás se enojan, quizás pues hablan palabras maldicientes, pero eso no bendice a Dios. O quizás dice, me cansé, estoy cansado, no avanzo más. Pero este es un ejemplo tan hermoso
que aunque ya ha pasado muchísimos años, todavía la palabra de Dios lo está haciendo ver para su pueblo, para que el pueblo entienda que la misma situación que le pasaron a los de ayer nos pasarán a nosotros. Seguir a Cristo no es fácil, pero sí es una bendición preciosa de parte de nuestro Dios. Dice Pablo y Silas, en lugar de sentarse triste o sentirse triste, comenzaron a cantar y alabar a Dios. Muchas veces permitimos que las circunstancias adversas nos desalienten y nos derroten. Pero Dios puede darnos victoria aún cuando todo parezca andar mal. Nuestra adoración a Dios en la adversidad influirá también a los demás. Vemos aquí con la adoración de ellos, yo me imagino y imagínese usted, estos presos han de haber estado tan regocijados al escuchar a este hombre que les estaba testificando de Cristo a través de la alabanza. Muchas veces las personas se callan, aún en los trabajos, de glorificar a Dios. Al enemigo no le gusta que usted alabe el nombre del Señor en ningún lugar. Pero si usted es una nueva criatura, como dice la Escritura, en su lenguaje tiene que estar el lenguaje cristocéntrico, en la cual usted va a adorar y va a bendecir el nombre del Señor, no importando que a los demás no les agrade. Pero aquí vemos que esto fue lo que salvó a estas personas, escuchar la palabra del Señor, la alabanza del Señor. Los demás presos pudieron pensar que estas personas quizás estaban locas a pesar de todas las circunstancias adversas que los habían azotado. Y Dios respondió a la alabanza de Pablo y de Silas, y él envió un terremoto que estremeció los cimientos de la cárcel, abrió sus puertas y soltó las cadenas de todos los presos. Aquí en el verso 26 estamos leyendo: hoy Dios quiere soltar tus cadenas de temor, de angustia, de aflicción, de dolor, de enfermedad, de pobreza. Cada una de estas son gamas que hacen al hombre miserable espiritualmente. Y si el hombre no se suelta de todas estas gamas del enemigo, el hombre está preso en cárceles espirituales. Por eso vino Dios, para que esas cárceles espirituales fueran rotas, fueran quebrantadas en su nombre, y que el hombre sea libre cuando escuche la palabra de Dios, porque solamente a través de escuchar la palabra de Dios el hombre es libre, el hombre es sano de todo tipo de azote por el enemigo. Es verdad que a Pablo y Silas se los azotó, literalmente azotados en sus cuerpos, y las cárceles, dice, se abrieron cuando ellos adoraron a Dios. Pero hay hombres que no conocen la verdad, hay mujeres que no conocen la verdad, por eso están en el sufrimiento, en la aflicción, en la angustia, en el temor. En todas esas circunstancias que los rodean, ven a sus hijos perecer, ven a sus hijos en drogas y dicen: no hay solución para esto. El hombre quiere llevarlo a un lugar, vamos a decir, a darle medicina, pero eso no lo sana. Solo la palabra de Dios, el poder de Dios, cuando toca a una persona, cuando la palabra entra al corazón, ese hombre es libre de droga, ese hombre es libre de prostitución, etcétera, etcétera. Porque Dios es lo único que Él dice: vengan a mí, que yo tengo la solución para ustedes. Pero ustedes muchas veces rechazan este evangelio, y este evangelio no puede ser rechazado. Alabado sea el Señor. Cuando alabamos a Dios se manifiesta su poder. Eso no quiere decir que Dios siempre enviará un terremoto o lo librará a usted de sus circunstancias, pero Él le dará la fortaleza que necesita para afrontar las circunstancias adversas por la cual usted está atravesando.
Aquí el Señor usó que hubiera este terremoto para que este hombre viniera y conociera al Señor, este carcelero. Porque aquí dice en el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Este hombre sabía que si los presos habían escapado, su vida estaba en peligro, porque los magistrados de esta nación lo iban a matar a él por no haber estado en el momento de esta circunstancia que estaba pasando, de este terremoto, y prohibirle a los presos que salgan. Así mismo es Satanás. Satanás no quiere que te prohíbe que tú escuches la palabra del Señor. Satanás no quiere que tú conozcas a ese Señor que un día murió en la cruz por ti y por mí, para darte vida y vida eterna, para darte una vida de reino aquí en la tierra y en la eternidad, una vida nueva. Él no quiere que tú lo conozcas. Por eso los magistrados y este hombre carcelero estaba atemorizado por esta situación, porque sabía que no la iba a pasar bien. Pero Dios en su divino poder usó las circunstancias de este terremoto para que este hombre viniera a los pies de Cristo. Dice, la única condición de la salvación, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquí vemos, hermano, cuando llegaron estos momentos, tienen que tomar la decisión de alabar a Dios. A pesar de sus circunstancias, a esto le llamaría yo un sacrificio de alabanza. Pablo y Silas hicieron un sacrificio de alabanza en estos momentos. Pero él sabía, Pablo y Silas, que el Señor se estaba moviendo de una manera sobrenatural para que este carcelero y su familia, que ya estaba, vamos a decir, en los ojos del Señor, salvarlos. Porque Dios conoce dice quiénes van a ser salvos, y su palabra nos los dice. ¿Quién van a ser salvos? El carcelero solo podía ver que su vida estaba en peligro, ya que las puertas de las cárceles estaban abiertas. Él quería quitarse la vida, pero Pablo, como les dije, al ver la intención de le gritó, no te hagas ningún mal. Dios llega siempre a tiempo, hermanos. Dios es el Dios, vamos a decir, un Dios disciplinado, un Dios de orden, un Dios de principio, que Él llega siempre a tiempo para cada una de las necesidades. Si tú en este momento estás pasando cualquier situación, angustia, aflicción, y Dios es el único que puede romper tus cadenas de enfermedad, ¿sí? Como les digo, Dios llega a tiempo. Solo tienes que tú invitar al Señor en tu corazón y decirle, Señor, te necesito. Quiero que tomes mi aflicción, Señor. Y hablarle y abrirle el corazón al Señor. Y el Señor lo hará. Así como este hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo, el carcelero? Y el Señor le dice, aquí le contesta Pablo, alabado sea el Señor. En el verso 31, y dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo te digo la misma palabra que Pablo le dijo al carcelero de Filipos en este día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Los resultados maravillosos. Pablo tuvo la oportunidad para dar testimonio al carcelero de Cristo, que fue la razón por la que ellos fueron encarcelados. Pablo y Silas iban a la oración. Cuando todo esto sucedió,
que una muchacha con espíritu de adivinación, y cuando ese espíritu de adivinación fue sacado de esta muchacha, los amos de ella lo tomaron a mal y metieron a estos hombres a la cárcel. Aleluya. Solo por proclamar el evangelio de Jesucristo. Entonces dice aquí: y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavaron las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, y se regocijaron toda su casa de haber creído a Dios. Este es el mensaje de este día, queridos amigos, queridos hermanos. Nosotros no podemos dejar de lado la palabra de Dios, porque es la fuente de vida para todo cristiano y aún para el inconverso. Pero el inconverso no quiere sino sufrir circunstancias hasta que ya no está, como quien dice, al borde de la desesperación. Allí es donde levanta los ojos al cielo. Pero en este día lo invito a que usted haga un recuento de su vida, cómo la está llevando, y acepte al Señor como su Señor y Salvador. Y ya casi para concluir, dice: uno de los mayores peligros en nuestros tiempos de aflicción es concentrarnos en ellos y no en Dios. Aquí van para muchos cristianos. Cuando se pierde el rumbo de la palabra, de creer en las promesas del Señor, las personas se enfrascan quizás en las situaciones que les están sucediendo y comienzan pues a divagar en dos pensamientos, y eso es malo. ¿Por qué? Porque en tiempos de aflicción, nosotros como Pablo y Silas, aunque es bastante duro, usted tiene que adorar a Dios, darle la prioridad al Señor, y el Señor es el que lo va a sacar de todas estas situaciones difíciles en las que usted está atravesando. Escuche el consejo de la palabra de Dios. Cuando no nos concentramos en Dios, pasan nuestros tiempos consumidos por los problemas propios y no vemos la necesidad de los demás. Muchas veces por los problemas familiares, o vamos a decir dentro del hogar, no se ven los problemas que están atravesando otros familiares o sus propios hijos, por verlas quizás en la desesperación de que no tiene cómo resolver la situación de sus pagos, no tiene, etcétera, etcétera, no tiene dinero para poner la mesa en su casa y muchos otros más, ¿sí? Se desespera y vemos las necesidades de nuestros hijos, de nuestros familiares, y nos enojamos muchas veces, pero eso no puede seguir siendo así. Hay que entregarle el señorío al Señor. Hay que entregarle su vida al Señor y creer sin dudar lo que el Señor va a hacer. Nuestras dificultades no tienen por qué destruirnos. Dios puede ayudarnos a vencer cualquier prueba. Él puede librarnos del ataque del enemigo. Recuerde, el mismo Dios nos libró a Pablo y a Silas de la cárcel, y que salvó al carcelero y a su familia. Sigue obrando milagros en la actualidad. El perdón de sus pecados, si se lo pide, y permita que Dios venga a su corazón. Jamás el Señor va a entrar a su corazón si usted no se lo pide. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero y Él no viene y arremete como hace Satanás.
que a la fuerza todo lo hace. Vuelvo a repetirle, Él es un caballero. Y si usted le dice en esta tarde, Señor, yo te abro mi corazón para que tú vengas a morar en mí, para que tú seas el centro de mi vida, el Señor con gusto va a pasar, va a morar y va a cenar con usted. Así como le dijo a Zaqueo que bajara del árbol, porque hoy iba a morar en su casa. ¿Y cuál es su casa? Su corazón, su vida, lo que Dios está buscando llenar en este día. Todos esos vacíos que hay en su casa emocional, su casa espiritual, Dios está buscando llenarlos con una palabra de poder, con una sola palabra que usted reciba del Señor. Como crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Si usted solamente hace esta palabra como una promesa para usted, esa palabra lo salvará. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que me han escuchado en esta tarde y que están atravesando necesidades, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, acudas a sus circunstancias y que hagas de estas personas, Señor, unas personas nuevas, con un corazón renovado, con un corazón, Señor, lleno de gozo, porque hoy día, Señor, se ha perdido el gozo, Padre, de tu palabra. Aún el creyente no haya gozo cuando está, Señor, leyendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que esos tiempos primeros vuelvan a la vida de cada uno de estas personas que me escuchan. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Si usted en este día quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, solo le pido a usted que repita esta oración. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, habiendo escuchado esta tu palabra, que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Señor, yo creo, Padre, y yo quiero, Señor, que esta palabra cambie mi vida, Señor. Reconozco que soy un pecador y yo te estoy pidiendo perdón en esta hora, Señor, y te pido que entres a mi vida. Si usted ha hecho esta oración en el nombre de Jesús, yo le ruego a usted que permanezca en una iglesia donde le prediquen una sana doctrina y que su vida sea una vida transformada, renovada por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo. Habló su hermana Margarita Torres con Pasos de Fe. Gracias por tu sintonía. Te esperamos la próxima semana. No olvides enviarnos tus preguntas o peticiones a través de nuestras redes sociales, #Pasos de Fe, o nuestro sitio web nuevavidainternacional.org.